En la República Argentina, domingo 15 de febrero, aquí estamos como cada semana haciendo un nuevo Viviendo Israel. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por abrirnos la puerta para escucharnos un rato, podemos decir también para soportarnos un rato, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, señores. ¿Cómo andan, mis queridas Luli y Gaby? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Por ahora seguimos todos tranquilos. Qué bueno decir Sí. todo tranquilo, ¿no? Es un montón, chicos. Es un montón. Lo que pasa es que no terminamos Seguimos de... tranquilos, pero No disfrutamos, Luli, de la empezamos. tranquilidad. Ese es el problema. Estamos tranquilos, pero estamos todo el tiempo como Estamos, limitando los movimientos. así es, estamos limitando los movimientos, siempre estamos a la espera de, y aparte para correr un poco la temática, estuvimos todo este fin de semana a la espera, pero blancos, ¿vieron lo que fue el OVEG, la tierra, el polvo? Imposible de respirar. Yo decía, no puede disparar nadie, porque no se ve nada. No me lo digan, hoy era tal el asco que me daba mi auto que paré en un lavadero donde voy siempre en Ranana a lavarlo y dije, bueno, por lo menos que me lo laven por afuera. Llegué, había una fila de 7 autos y ya eran las 4 de la tarde, o sea, venía de todo el día y estaban como despachando, ¿viste? Porque los autos seguían llegando porque si no estás en Israel, ¿entendés? Era tipo hacer así y sacar capas de arena de lo que fue la tormenta de arena el día de ayer acá en todo Israel, del norte al sur, en todo el estado de Israel. Le podemos contar a la gente que no sabe, Israel es un país desértico, entonces varias veces en el año aparece lo que es el hamsin o el sharab, que es este polvo, esta arena que empieza a volar y que se te mete en todos lados y que las casas, las personas, los autos, queda todo blanco. No se puede respirar, incluso a las personas mayores o las personas embarazadas les recomiendan quedarse en sus casas. De la nada hay un cielo hermoso, se pone blanco, amarillento y se termina, no se ve nada, es impresionante. Yo me preguntaba cómo hace, porque lo sé a nivel humano, lo que pasa con la gente que tiene algún tipo de enfermedad respiratoria, porque lo tengo en casa presente, pero me preguntaba ayer, ¿qué pasa con los animales? Gaby, ¿vos sacaste a Frida ayer? ¿Pudiste sacarla? ¿Se Sí, lo la soportó? llevé, la llevamos al parque como todos los sábados. Sí, a mí me permite esta mugre exterior bajar los estándares de limpieza. ¡Qué bien! Lo voy a tomar Porque en cuenta. como igual está todo sucio, o sea, los muebles, las ventanas, los autos, como decían los chicos, me relajo, que en parte mi sábado en parte tiene que ver con tareas de limpieza, no iba a ponerme a limpiar ayer. No era el día. Con lo cual me senté a ver una serie en Netflix. Y sin ningún tipo de No, muy bien. culpa. No, nos podemos pasar títulos después. Yo también empecé otra serie en Netflix. Ok, pasémonos TikTok. La gente después nos va a decir que por qué no le pasamos títulos a todos. Ok, yo estoy viendo en el barro, digámoslo, dale. Ah, No, estoy viendo en el barro, exactamente no. Vi una que se trata de las almas, creo que se llama Souls o algo así, si quieren después se los paso. Y les voy a tirar esta temática que es muy interesante. Una máquina que detecta a tu pareja perfecta. Con lo cual, ah. vos que venís casado hace 25 años, no me mires con esa cara, Strosky, porque genera el siguiente dilema. Todos nosotros estamos casados hace mucho tiempo y tenemos una vida feliz con nuestros matrimonios, con altibajos, pero bien. Pero de pronto surge esta empresa que vos pones los datos y si la otra persona, tu pareja perfecta, pone los datos, esta empresa te garantiza que es el alma, tu alma gemela. Y entonces, el Ajá. dilema que justamente crea es que vos, en pos de esa perfección que no tenés y de tu alma gemela, vas a dejar eso que tenés, que por más bueno que sea, está un poco corroído por el correr de los años, con sus fortalezas y sus debilidades. Son 6 capítulos, yo creo que con el primero es suficiente porque el primero ya te plantea este dilema que donde en el lugar que yo tire el tema, después estamos 2 horas hablando de eso, porque es difícil tomar la decisión de qué haces. ¿Te lo Sí, sí, claro. haces y lo averiguás? Yo voy a decir una sola cosa sobre el barro y le doy la palabra a Luli para que sigamos con el programa. Excelente, pero tremendamente excelente la actuación de Verónica Ginás. Digo, así, ¿eh?
chapó a la actuación de esta mujer. Si no empezaron a ver, véanla porque es maravillosa como actúa. Y también es una serie corta, la segunda temporada tiene 8 capítulos, que son densos por la temática, pero que se dejan llevar con bastante fluidez, podríamos decir. La recomiendo también. La vamos a ver. Luli, Vamos a empezar a anotar. mientras empezás a anotar qué series ver, ¿cómo hace la gente para vernos? La gente nos puede ver por ahora, porque ya que estamos, yo sé que tenemos una rutina, pero me parece que voy a juntar los dos temas porque uno lleva al otro. Por el momento nos pueden seguir viendo, obviamente, por el YouTube de Viviendo Israel, por el X de Gaby Love, porque ustedes recuerdan que venimos hace unos días a full los tres y en cada programa diciendo, síganos, estamos censurados, vamos a abrir un nuevo canal de WhatsApp para poder estar, Instagram, los vivos de Viviendo, teníamos que llegar a 1000 personas, ustedes, genios divinos, llegamos los tres, festejando que llegamos a las 1000 personas en un plazo muy cortito de tiempo y de golpe cuando llegó el momento de la verdad para probar y salir hoy al aire con el Instagram de los vivos de Viviendo, ¡ops! Otra vez Meta, evidentemente no quiere que sigamos haciendo el programa, les debe estar que contemos la verdad que contamos semana a semana, pero nosotros tres somos muy fuertes y somos muy testarudos. Yo como escorpiana, no sé el signo de los chicos, debo confesarlo, pero soy sumamente caprichosa. Le hace, vamos a lograrlo. No sé cómo, de alguna manera lo vamos a lograr, pero a nosotros no nos van a silenciar. Que es el manteveo con una sonrisa, se te está escapando algo. No, voy a contar una cosa detrás de escena, más vale que ustedes me vayan dando la rutina porque la tengo en la computadora y estoy en el celular porque no tengo señal en la computadora. Así que voy a esperar los pies de cada uno de ustedes. No te preocupes, en la rutina venía a las 7 de la tarde, pero Luli la tiró ahora. Avisé, Perfecto. avisé. El que avisa no traiciona. Ya no nos sorprende, ¿no? Que Instagram, que Meta y que todas... Yo últimamente no publico en Facebook, pero hay gente mayor que me sigue, de la edad de mi abuela y mi mamá, y me dicen, ¿podrías publicar en Facebook? Entonces hay una manera de publicar cuando publicas en Instagram y en Facebook, pero no es una cuenta que chequeo. Cada vez que entro para ver algo, te bajamos esto, te bajamos esto. Es como sistemático. Parte de esto que estamos contando es parte de la rutina de hoy, porque hoy cada uno de nosotros tiene temas, y ahora Luli nos va a contar quiénes son los invitados, tiene temas de cosas que si yo fuese una señora muy mayor me pondría las manos en la cintura y les diría, yo les avisé. Nuestra rutina de hoy tiene que ver con cosas que le están pasando al mundo, cosas que se saben de Gaza, cosas que se saben de Irán, y nosotros hace más de 2 años las venimos avisando. Sí, Gaby. Las venimos avisando aún a cuenta de cuando no quieren que avisemos y entonces, sumando lo que estaba diciendo Gaby recién, habrá que empezar a darse cuenta, ustedes deberán empezar a darse cuenta por qué no querían o no quieren las diferentes redes sociales, o por lo menos la gran Meta, y en particular con Instagram, porque esto también es como raro, ¿no? Digo, ok, ahora me entero por lo que estás diciendo, que te están bajando cosas en Facebook, pero digo, Meta no controla solamente Instagram y así todo es a esa red social a la que particularmente le meten ese dedo sensor y ese dedo de corte y de prohibición que tal vez, no sé si es que no ponen con el resto de las redes sociales o que no le dan tanta bola o que el público tal vez no le da tanta bola. Digo, hay algo como demasiado rebuscado, pero si le buscamos la cosa fácil a ese rebusque, la explicación fácil a ese rebusque es Meta no quiere que hablemos. Meta no quiere que hablemos, y lo decía yo en un video que subí ayer a la noche con mucha bronca después de que nos enteramos esto que contaba recién Luli. Meta no quiere que hablemos y lo que hace es relacionar
mediante su sistema de tecnología, mezcla la cuenta que abrimos para transmitir los programas en vivo con, en este caso, lo puedo decir, la cuenta personal mía. ¿Por qué? Porque la cuenta de los vivos se alojó en mi teléfono y en mi teléfono está mi cuenta personal. Entonces, lo que Meta dice es, si lo censuro a Trotsky, censuro Viviendo. Dale, ¿en serio? Digo, y ya no estamos hablando de secuestrados, y ya no estamos hablando de, que podemos seguir hablando, de camiones de ayuda humanitaria, o como decía Gaby recién, de lo que sigue pasando en Gaza, y ahora vamos a ver imágenes de lo que sigue pasando en Gaza. Digo, y así todo, Meta sigue diciendo, no queremos que la gente hable. Pero voy a decir Digo, una cosa, Gaby, perdón que te interrumpa, sí. voy a decir una cosa que me parece relevante, porque vamos a llegar a la conclusión que el único que permite la libertad de expresión es Elon Musk. No solo la permite de maneras iguales a través de X, que obviamente esto genera que el odio sea enorme, pero yo prefiero poder expresarme porque el otro también se expresa. Digo, por lo menos en X hay igualdad de condiciones. Pero fíjense que Irán, que está sin internet porque lo pide así el régimen de los ayatolas, Elon Musk, dueño de X, también les pone Starlink y les permite conectarse. Entonces, ¿qué es lo que no quieren que sepamos? No nosotros a quienes nos llega la información. Y vamos a corrernos un minuto de nosotros como Israel. Además del antisemitismo y que no quieren que sepan, no quieren que sepan lo que pasa acá, no quieren que sepan lo que están haciendo las potencias que ocultan información a su pueblo, no quieren que se sepan la cantidad de muertos de Irán, no quieren que se sepa la cantidad de personas que están detenidas en el helicoide en Venezuela. Es mucho más grande la madeja y la lectura de lo que está ocurriendo. Es un nivel de manejo de la información y de la desinformación. Si uno dice muchas mentiras, hay muchas mentiras que son insostenibles. Lo que le pasa al público normal es que en un momento, frente a muchas mentiras y muchas opciones distintas, lo que no saben es qué creer. Y ahí es donde la gente la logran confundir, porque te doy información contradictoria, porque uno te dice una cosa, porque otro te dice otra, porque te desmiento, porque te digo, pero después no era. Y entonces pones a la población normal, no a los enfermos de las noticias como nosotros tres, en una situación de absoluta desprotección y de incredulidad frente a todo lo que se dice. Y ese es el momento en que empezás a dominar a las masas. Antes que sigamos con el programa, con la rutina del programa, y ya que estábamos hablando de este tema, déjenme agradecerles a la cantidad de gente, de mensajes que nos escribieron en el posteo donde les contábamos por qué no estamos transmitiendo desde los vivos de Viviendo. La cantidad de gente, más allá de la cantidad de gente que nos demostró su apoyo y que nos dice que sigamos informando y que sigamos gritando y que sigamos denunciando, ¿saben la cantidad de gente que ha escrito, les presto mi cuenta para que puedan transmitir? Yo lo único que tengo, señores, es palabras de agradecimiento, porque esto lo que demuestra no es que quieren que Gaby, Luli y yo sigamos haciendo este programa o que Gaby, Luli y yo sigamos informando de la manera que sea. Esto lo que significa es que ustedes también se sienten parte de este programa y de alguna manera es lo que Gaby, Luli y yo nos hemos planteado desde hace tiempo cuando empezamos a hacer este programa y cómo queremos que la información les llegue y la compartamos y que ustedes sean parte de este proyecto. Así que gracias totales por los mensajes que hemos recibido. Siga. Me quiero subir al agradecimiento. La semana pasada estuve en Modín dando una charla y las palabras de agradecimiento enorme a las personas que estaban ahí, a quienes mandaron saludos para Gaby y para Luli, a las personas que te agarran la mano y te piden que sigamos, a las personas que nos acompañan, personas que se les ponían los ojos llenos de lágrimas, porque hablaban de ustedes pueden hablar, está buenísimo que ustedes puedan hablar. Un beso enorme de parte de nosotros tres, a Modina, a todas aquellas personas que, tal como dice Gaby, que nos acompañan y que entienden lo peligroso de lo que está pasando. Total. Luli, ¿quiénes están hoy en el programa? Wow, hoy vamos a tener
la presencia de Francisco Gil White, antropólogo, analista internacional mexicano, y a Roxana Levinson, que también es una analista internacional, periodista argentina, para poder hablar y desarrollar con ellos todos estos temas que estuvimos hablando hasta el momento y que Gaby Sisi fue informando. Pero antes de ir a hablar con todos ellos, no nos podemos olvidar de los secuestrados que regresaron a casa. No podemos olvidarnos que hace 3 días nada más se cumplieron 2 años de que Luis Har y Fernando Marman fueron liberados por el ejército israelí, que salió en todos lados, pero mucho menos nos podemos olvidar del tema que salió sobre Arbel Yehoud y sobre Ariel Cunio. Ellos ambos estuvieron secuestrados y la queremos escuchar a Sisi para que nos cuente qué fue lo que pasó en ese programa. Gracias, Luli. El programa fue desgarrador. Ellos están sentados uno al lado del otro, escuchándose. 2 personas, una pareja que estuvo secuestrada. Ellos estaban en su casa durante la masacre del 7 de octubre, se escondieron debajo de la cama, los terroristas los encontraron, asesinaron al perro de los chicos, delante de los chicos recuerdan todavía el sufrimiento de ese perro hasta que finalmente se murió. Y como yo les pregunto siempre, que alguien pro-palestino me explique por qué asesinar a un perro ayuda a liberar a Gaza. Ellos fueron secuestrados. Voy a contar el caso de Arbel. Arbel estuvo secuestrado durante 482 días. Y todos nosotros recordamos las imágenes de la liberación de Arbel. Arbel estuvo secuestrada por la Yihad Islámica. Las imágenes de la liberación nos conmovieron a todos porque vimos a una mujer muerta de miedo, rodeada de hombres que estaban vestidos de terroristas. Recuerden que los terroristas en épocas de cese al fuego se disfrazan de terroristas. En ese momento era un intercambio, liberaban a Arbel, que era una niña inocente de menos de 30 años, a cambio de terroristas que estaban cumpliendo condenas en Israel. La cara de susto de ella era terrible y la sensación nuestra es que la iban a linchar, que no había manera de que la protejan. Ella estuvo mucho tiempo en silencio, apenas salió. Una de las cosas de las que se enteró es que su hermano Dolev había sido asesinado el mismo 7 de octubre, aunque nosotros durante mucho tiempo creíamos que había estado secuestrado. Ella dice que se anima ahora a hablar y a abrir un poquito su valija, porque se animó a hablar Romy Gonen, que cuenta de los 4 abusos que sufrió en cautiverio. Y Arbel dice: abusaron de mí desde el primer día hasta el último. Más allá del abuso físico, explícito, del que ella no dio detalles, del abuso psicológico, del hambre que padeció, ella cuenta que estaba rodeada de familias palestinas, de mujeres y de niños. Ella cuenta el crecimiento de un bebé que cuando la recibió a ella tenía poquitos meses. Imagínense si estuvo secuestrada más de 480 días, lo que crece un niño de meses en ese momento. Ella cuenta que pensó en quitarse la vida 3 veces y la detuvo. Una de las cosas que la detuvo es ver las manifestaciones en la Plaza de los Secuestrados, estas manifestaciones que nosotros íbamos y que les contábamos y que decías, ¿por ahí qué sentido tiene? Bueno, de alguna manera le salvamos la vida a Arbel, que no se quitó su propia vida porque vio que había gente exigiendo su liberación y porque vio imágenes de Ariel, de su novio, quien ella se enteró en ese momento que al menos había indicios de que seguía vivo, porque ella sabía que lo habían secuestrado. Todo esto hizo que ella cese sus intentos de quitarse la vida. Pero cuenta, por ejemplo, que había un niño a poco tiempo de su liberación que jugaba con un arma cargada delante de ella y que ella le rogaba a la madre de este niño, que no tenía más de 8 años, que por favor deje de jugar porque tenía miedo que se le dispare un tiro. Lo que pasaron nuestros secuestrados ya lo sabemos. Lo que sí estamos diciendo, y acá aparece la señora que se pone las manos en jarra y les dice, nosotros se los avisamos, que estaban con familias gazatíes. Los inocentes palestinos, mujeres y niños, estaban en el secuestro con Arbel, torturándola física y psicológicamente, tanto como los terroristas de la Yihad Islámica. Gá, ¿querés que veamos para recordar
cómo fue el momento de la liberación, uno de los momentos, fue una transmisión que duró horas, pero tenemos una imagen específica de lo que fue el último abuso, podemos decirlo, sufrido por Arbel justo antes de ser entregada por los terroristas de Hamás a manos de la Cruz Roja. La llegan a ver, ¿no? Sí, se ve. Digo, la imagen no es buena, pero la llegan a ver. En el medio, rodeada de terroristas y de civiles, también terroristas, que le escupían, que le golpeaban, que tiraban cosas para dificultar lo que tenía que ser un traspaso acordado, sencillo, de manos de los terroristas que la habían tenido durante 482 días a manos de el Uber de la Cruz Roja, que tenía que trasladarla hasta el punto de encuentro con los oficiales del ejército israelí y finalmente poder regresar a casa. Se dan cuenta, esto que contaba Gaby, desde el día 1 hasta el mismísimo último momento. Sin palabras. Yo quiero agregar algo de las declaraciones de Arbel, que ella, en la mitad de la entrevista que le realizan ayer con Ariel Cuño, su novio al lado, dice que ella esperó, más allá de haber escuchado lo de Romy Gonen, que lo liberen a Ariel para poder primero contarle a él todos los abusos que ella vivió y que se entere él por primera mano, que ella sea la que le cuente cara a cara todo lo vivido y no que ella empiece a hablar frente a la gente y poder expresar todas las atrocidades que tuvo que soportar durante ese tiempo. Vos sabés que justo con esto que estás diciendo, Lu, un corte de la entrevista que la subiste vos, Gaby, hace un rato en tu Instagram, donde Arbel cuenta justamente eso y donde Ariel cuenta el puñetazo que sintió en el estómago en el momento que recién llegado, recién liberado, recién devuelto al Estado de Israel, Arbel, bajo esta necesidad de que se enterara por ella y no por terceros, le cuenta parte de todo lo que ella había vivido y el desgarro que él siente también te deja ver otra vez el abuso. Digo, abusaron de ella, volvieron a abusar cuando ella tuvo que contar sus abusos y volvieron a abusar cuando Ariel, la pareja de Arbel, tuvo que ver de qué manera la habían quitado de su mano al momento del secuestro y habían hecho con ella lo que quisieron durante 482 días. Otra cosa chiquita más, perdón, Ga, es recordemos que ellos fueron uno de los pocos secuestrados que estuvieron solos durante todo el cautiverio. Arbel estuvo sola, Ariel estuvo solo, de Ariel no hubo una noticia durante todo el cautiverio. Nosotros estuvimos en contacto con toda la familia, con Silvia, con el marido, y no sabían nada. No hubo ningún indicio, no hubo ninguna prueba de vida de él, así que imaginen la desesperación de los familiares, salvo entre ellos que durante el primer tiempo los terroristas permitieron que se escriban y se iban escribiendo y se mandaban cartas y se iban sosteniendo diciendo fuerza, yo estoy bien, vamos a salir adelante. Terrible todo esto, chicos. La cara de Arbel fue una cosa tremenda. La verdad que sí. Chicas, según rutina deberíamos empezar a hablar del viaje de Bibi y de la postura de Trump y de qué va a pasar con Irán, pero ya lo estoy viendo en previo a nuestro primer invitado, a Francisco Gil White, así que si les parece, lo recibimos y empezamos a hablar con él de todo lo que tenemos previsto en rutina. ¿Les parece? Dale. Perfecto. Ahí va, ya lo estoy agregando. Buenas tardes, mi querido Francisco Gil White. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Podemos decir shalom, Francisco Gil White? ¿Podemos decir shalom? Estoy en Israel. Qué lindo tenerte acá. Qué lindo. Qué lindo que estés cerca y si ya estamos haciendo este programa cerca, antes de que te vuelvas nos deberíamos cruzar por lo menos los cuatro. Sí. Por lo menos para un abrazo, un saludo. Así es. Francisco, quiero ir directamente al grano porque
es tanto lo que está pasando en relación a Irán y a Estados Unidos y a Israel y a qué va a pasar y a cuál va a ser la postura de Trump y si las negociaciones sí o no, cómo van a avanzar, pero durante todo este mes y tanto también tomó muchísima relevancia algunos comentarios tuyos que empezaron a hacer como mucho ruido respecto de cuál sería la postura que Trump tomaría, digámoslo en potencial hasta que vos lo expliques, cuál sería la postura que Trump tomaría respecto de Israel. Mi pregunta en concreto es, Francisco, ¿Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, va a traicionar al Estado de Israel? No, Trump ya traicionó al Estado de Israel. Ajá. Más de una vez, más de una vez. Es su, digamos, su jugada de firma de Trump es traicionar a Israel. Lo está haciendo todo el tiempo. Los detuvo en Líbano, ¿no es cierto? ¿No estaba las fuerzas de defensa israelíes derrotando a Hezbollah en Líbano? Y los detuvo. Y además está armando a las Fuerzas Armadas libanesas. Y pues cualquiera que investigue 5 minutos en Internet se va a dar cuenta que las Fuerzas Armadas libanesas no son independientes de Hezbollah y el armamento que Estados Unidos envía a las FAL termina en manos de Hezbollah. De hecho, Hezbollah ha desfilado con armamento gringo que fue enviado a las Fuerzas Armadas libanesas. Tienen ese descaro. Y también Trump tiene ese descaro. Entonces, Trump, ¿qué hizo? Detuvo a Israel en Líbano y inmediatamente quiso hacer como que se firmaba un cese al fuego, y en las condiciones del cese al fuego, lo único que tuvo que hacer el gobierno libanés es emitir un pedacito de papel que dice que supuestamente van a desarmar a Hezbollah, que por supuesto no lo van a hacer, el papelito no significa nada. Y en el momento en que el gobierno de Líbano entrega ese papelito, el negociador de Donald Trump, Tom Barrack, se voltea con los israelíes y les dice, bueno, Líbano ya cumplió, entonces ustedes sálganse de Líbano. Ese no es ningún amigo de Israel, ese está traicionando a Israel. Y no lo está haciendo nada más en Líbano. En Siria detuvo a los israelíes cuando los israelíes estaban liberando Siria. Los israelíes, con el apoyo de los drusos en el sur, uniéndose a los rojavanos en el norte, en medio del caos que había en ese momento, podrían fácilmente haber unificado Siria con los rojavanos, destruyendo a ISIS, al Golani, y Trump intervino de emergencia para detener a los israelíes y salvar al Golani. Y les dijo, ahora van a reconocer al Golani y negociar con él. Y Trump legitimó al Golani, y al Golani es ISIS. Eso es lo que es al Golani. Y eso lo hizo Trump. Trump lo instaló. Y en la guerra de los 10 días en Irán, Trump entró nada más para imponer un cese al fuego a los israelíes. Fue, tiró tantitas bombas y luego, ahí muere. Israel, quieto. ¿Por qué? Si se hubiera quedado callado Donald Trump, nada más callado, la guerra contra Irán hubiera continuado porque los iraníes no tenían defensas, no pudieron tirar un solo avión caza israelí, y Israel simplemente hubiera continuado barriendo con los iraníes y se acabaron los ayatolás. Ah, no. Tiene que entrar Trump a tirar 3 bombas para que después pueda decir cese al fuego. Y detiene a los israelíes, salva a los ayatolás. ¿Y qué hay de Qatar? En Qatar, cuando Israel quiso atacar a unos cuantos líderes de Hamas que están siendo protegidos en Qatar, Trump hizo un berrinche olímpico, le forzó a Netanyahu a pedirle perdón al emir de Qatar. El emir de Qatar es el autor de la masacre del 7 de octubre, de estas historias de horror que ustedes están platicando, de la tortura de los rehenes y la masacre de 1,200 israelíes. El autor de eso es el emir de Qatar. Y Donald Trump hizo que Netanyahu le pidiera perdón al emir de Qatar. Me quiero vomitar. ¿Y qué hizo en Gaza? Además de eso, anunció que ahora Qatar va a tener protección nivel OTAN. O sea que si alguien ataca a Qatar, en particular Israel, entonces estaría atacando a Estados Unidos. Eso fue lo que declaró Donald Trump. Y van a estar entrenando la Fuerza Aérea Qatarí. Qatar es una organización, ¿cómo llamarlo? Íntimamente imbricada con la hermandad musulmana, ¿ok?
Son un estado básicamente de la hermandad musulmana, se dedican a financiar el terrorismo, son los padrinos de Hamas, por lo tanto son los autores intelectuales del 7 de octubre, y Donald Trump los trata como si fueran la cosa más preciada en el planeta. ¿Ok? Y luego está Hamas. Ya estaban a punto de darle el golpe de gracia a Hamas en la ciudad de Gaza, y nuevamente entró Trump de emergencia a salvar a Hamas. Y este es el cuento de nunca acabar, porque Hamas se está recuperando en Gaza, Hezbollah se está recuperando en Líbano, Irán. Lo que estamos viendo ahora mismo en Irán es cómo Trump arrastra los pies y inventa cualquier excusa para no atacar a los ayatolás iraníes. Está haciendo hasta lo imposible, hasta el absurdo, para no atacar a los ayatolás iraníes y darles una salida negociada y poderlos salvar de lo que de otra manera sería su destrucción. ¿Qué ganaría Estados Unidos pactando un acuerdo con Irán? No, Estados Unidos nada. Estados Unidos nada. Yo no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del grupo muy, muy pequeño de billonarios que toman las decisiones de Estado en Estados Unidos. De ellos estoy hablando. Para ellos, ¿cuál es el beneficio? Exacto. Bueno, para ellos el beneficio es que el mismo beneficio que postularíamos de los nazis alemanes. ¿Cuál era el beneficio de los nazis alemanes en destruir al pueblo judío? O de los boyardos rusos. ¿Cuál era el beneficio de los boyardos rusos en organizar pogromos de judíos? O la Inquisición católica. ¿En qué se beneficiaba la Iglesia Católica organizando matanzas de judíos con los reyes europeos durante siglos y siglos y siglos? O el Imperio Romano, o los imperios greco-macedonios, que también cometieron genocidios contra los antiguos judíos. En cada coyuntura histórica, el patrón es exactamente el mismo, lo cual vuelve asombroso que todavía nos estemos preguntando cuál es la causa. Es obvio, una vez que ves el patrón de 2500 años, esto realmente es obvio. Los totalitarios, los gobernantes totalitarios, los que quieren imponer esclavitud sobre todas las naciones del planeta, sobre todos los goyim, siempre están organizando matanzas de judíos. ¿Por qué? ¿Por qué los que quieren hacer de todo el mundo un esclavo siempre quieren matar judíos? Porque el pueblo judío es la nación fundada sobre la memoria de una revuelta de esclavos. Y esa revuelta de esclavos produjo un cuerpo de ley diseñado sobre una cama de valores éticos que tienen como objetivo asegurar que los seres humanos no sean oprimidos. Es un regalo para toda la humanidad a través del vehículo del pueblo judío. Y la gente que nos quiere oprimir a todos, que nos quiere esclavizar a todos, siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, siempre lo ha entendido. Por eso se organizan enormes matanzas de judíos desde la antigüedad, porque lo que estas clases gobernantes totalitarias están tratando de lograr es esclavizar a todo el mundo. Y para hacer eso, a partir de las democracias en las que ya estamos, tienen primero que corromper nuestras mentes. Y fíjense nada más lo que está pasando. El 7 de octubre que ustedes estaban comentando es diagnóstico de que Occidente está perdiendo su alma. Porque lo que hemos visto es que a muchísimos occidentales los han adoctrinado de tal suerte que les cuesta muchísimo trabajo sentir compasión por las víctimas del 7 de octubre. Les cuesta mucho trabajo. Y algunos se cruzan la raya a celebrar el sufrimiento de las víctimas del 7 de octubre. Y esa es la mentalidad que tenía la clase gobernante romana en el Imperio Romano. En el Imperio Romano construían estadios para ver cómo bestias africanas despedazaban a los esclavos. Esa era su diversión. Y esa es la psicología que está regresando. Esa es la psicología que estamos viendo en muchos jóvenes occidentales que no pueden sentir compasión cuando sufre un judío. Ahora, perdón, Fran, digo, me encanta escucharte, aun cuando cuesta también escuchar lo que estás diciendo, porque digo, de alguna manera sería mucho más agradable pensar que escuchar que Estados Unidos, como siempre creímos, apoya a Israel.
Y aún con todos los mensajes que llegan diciendo que Francisco está en contra de Israel. No, es la postura y la teoría que vos tenés y que sostenés. Pero quiero explicarle, nosotros siempre decimos, con Luli, con Gaby, siempre decimos, le queremos hablar y queremos que el mensaje que nosotros damos en el programa le llegue a mi tía Rebeca, que es una señora grande que no entiende, que no es tan leída y que necesita entender sencillo. Y que tal vez le es fácil entender, como vos estás diciendo, que evidentemente el ego de Trump está por arriba de su propia cabeza y que antes que nada, y esto lo sabemos, antes que Trump siempre va a estar Trump para él. Ahora, no, pero es que esto no, perdón, quiero hacer una anotación muy rápido. No estoy hablando de Trump. O sea, por eso me fui 2500 años. Por eso les hablé está bien, pero desde los macedonios hasta los yihadistas. Es que hacemos esto todo el tiempo. Ni siquiera dentro del gobierno de Estados Unidos lo puedes reducir a Trump. A ver, Ronald Reagan tuvo un escándalo famoso que se llama el Irán Contra, que ya nadie recuerda, cuando lo cacharon enviándole miles de millones de dólares a los ayatolás iraníes. Eso fue diagnóstico. Eso es diagnóstico de quiénes realmente son. ¿Por qué qué no se suponía que el ayatolá Khomeini gritaba muerte a los Estados Unidos y es el gran Satanás y los vamos a destruir y es el peor enemigo terrorista de Estados Unidos? Y ahí tienes al presidente de los Estados Unidos, comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, enviando en secreto miles de millones de dólares en armamento a el peor terrorista, el peor enemigo de Estados Unidos. Por favor, abran los ojos. Ahí se delató el sistema entero. Se estaba comportando el presidente de Estados Unidos como si fuera un espía del ayatolá Khomeini. Francisco, ¿es por dinero? No, claro que no. Siempre ganan dinero, pero no es por dinero. Por eso les estoy hablando de la esclavitud. ¿Ustedes creen que estoy hablando en metáforas? No. En Qatar, que es el centro, como yo estaba diciendo, el centro del yihadismo internacional, sufren 2 millones de esclavos. 2 millones de esclavos. Son esclavos literales. Esa gente no se puede ir, tiene amo. Abusan de ellos física y sexualmente. Qatar es un centro internacional de tráfico humano. Esto es el yihadismo, es la esclavitud literal, como en Roma. A eso vamos a regresar. Y eso es lo que quiere la gente que gobierna el mundo. Y por eso los judíos siempre son un estorbo. ¿Qué hacían los nazis? Los nazis no eran distintos. Los nazis produjeron esclavitud literal. Tenían fábricas llenas de esclavos. Hacían trabajar a sus prisioneros en los campos de muerte. Esclavitud literal, como en Roma, como en las minas de Roma. Eso eran los nazis. ¿Y qué era la Iglesia Católica en el medioevo? Era un sistema totalitario que convirtió en esclavos a todos los europeos, incluyendo a los católicos, porque nadie podía opinar algo que no estuviera de acuerdo con lo que decía el Papa. A eso nos quieren regresar. Y ustedes son el obstáculo eterno, porque el pueblo judío es el que trajo al mundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que ancla todo el desarrollo de toda la jurisprudencia judía, porque el origen de la jurisprudencia judía es el rabino Hillel el Viejo. Y ese rabino, que es de donde brota toda la halajá, ese rabino dijo que todo tenía que ser consistente con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando esa manera de pensar entró en contacto con el mundo grecorromano, y eso sucede en la generación de Hillel, en el siglo I antes de Jesús, ese choque de culturas empezó a transformar a los grecorromanos, que eran psicópatas. Los grecorromanos eran psicópatas. En la escuela, nuestros gobernantes que nos quieren destruir, que sin coincidencia alguna son muy fans de los grecorromanos. Son muy fans. Y en nuestras escuelas nos tratan de convencernos de que nosotros los admiremos también. Pero en el plano político, esta gente era horrorosa, eran psicópatas. Y cuando entraron en contacto con el pueblo judío y con la prédica de Hillel y los otros rabinos de la antigüedad, se empezaron a transformar. Y esto fue lo que produjo el cambio gradual, progresivo, hacia la ética en Occidente.
hasta que pudimos crear la democracia moderna. Pero la gente que nos gobierna sigue siendo de ideología grecorromana, lo cual se revela en todo el sistema de educación que nos han impuesto, que no es más que una celebración de los grecorromanos. Y esa gente no está nada contenta con la transformación que produjo el pueblo judío en Occidente. No les gusta nada. Toda la ética judeocristiana que fue construida gracias a la prédica de Hillel les resulta sumamente incómoda, porque lo que ellos quieren es un mundo totalitario de opresión. Entonces, por favor, no estamos hablando de Trump, no estamos hablando nada más del gobierno de Estados Unidos, estamos hablando de una estructura intergeneracional y de un conflicto ideológico entre la cultura grecorromana y la cultura hebrea o judeocristiana, que ha sido el motor de la evolución política de toda la civilización occidental, desde que entraron en contacto los hebreos con los grecorromanos. Francisco, y estamos a punto de ver perdón. No, termina, pensé que habías terminado. A ver, y estamos a punto de ver la siguiente gran catástrofe. Y es increíble que la gente se sorprenda, porque predecir que viene otro genocidio antijudío es como decir que va a salir el sol mañana. Si hay uno cada siglo. Y se sorprenden cada vez que regresa. Todo el mundo se sorprende. ¿Por qué? Yo lo llamo el fenómeno sociológico y político más estable de la civilización occidental, la gran matanza de judíos y musulmana. No hay nada más regular y estable que la gran matanza de judíos. Obviamente, esto tiene que ver con una relojería sociológica que se está repitiendo generación tras generación y tiene que ver con la estructura fundamental de nuestra política. Hay una fuerza, que es la fuerza que está anclada en la tradición hebrea, que empuja hacia la revolución, hacia la liberación de los esclavos, hacia las libertades y los derechos individuales de todo mundo, porque todos somos hijos de Dios y porque estamos invitados por ese Dios a amar a nuestro prójimo como a uno mismo, ¿ok? Y del otro lado empuja esta fuerza grecorromana desde la antigüedad, que lo que quiere es convertir al ser humano en un objeto, en una cosa, para derivar placer, de triturarlo, ¿ves? Y es literalmente es el bien contra el mal, el bien contra el mal. Puede parecer muy, muy cursi, pero es la realidad. Hoy estamos viviendo en Occidente en sociedades que son infinitamente mejores que las sociedades de la antigüedad clásica, que eran pesadillas de sufrimiento. Y la razón de que estemos en estas sociedades tanto mejores es el impacto que ha tenido la tradición hebrea y a través también de su vehículo cristiano en transformar la política. Te quiero hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, y te quiero llevar al día de hoy. Nosotros en Israel estamos a la espera o del acuerdo, que sabemos que el martes se vuelven a reunir en Ginebra y que todavía tenemos un mes de tiempo y vamos a ver qué va a suceder, o al ataque de Estados Unidos hacia Irán y esperando que Irán nos ataque a nosotros. Según tu postura, ¿cómo tendría que actuar Israel hoy? ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, Israel nunca debió detenerse. Entonces, cuando Israel estaba... Hay muchas cosas que Israel no debió haber hecho. Israel nunca debió haber participado en el proceso de Oslo, para empezar. Digo, de ahí viene todo. ¿Por qué participaron en el proceso de Oslo? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para meter a terroristas que quieren exterminar al pueblo judío a territorio militarmente estratégico del pueblo judío? Eso solamente lo hace un enemigo del pueblo judío. Solamente un enemigo del pueblo judío mete terroristas que quieren exterminar judíos a territorio militarmente estratégico del Estado creado para proteger a los judíos de los exterminios. Eso solamente lo puede hacer un enemigo del pueblo judío. Por definición. Por definición. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Por favor, ¿qué tiene que hacer el pueblo judío para deshacerse del gobierno de Israel? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hacen para conseguirse gobernantes que no colaboren de esta forma tan precisa con la gente que los quiere destruir? Esa es la pregunta. Francisco, ahorita ya estamos al final de la película. ¿Hubo alguna vez algún gobierno que nos haya protegido como pueblo? Pues yo creo que
creo que tuvieron un gobernante... No, yo creo que, a ver, ha habido momentos en la historia en el que el gobierno de Israel ha hecho cosas para proteger a los judíos israelíes. Sí, claro que sí. Por supuesto, sería absurdo decir lo contrario. Pero eso no cambia que hay evidencia de sobra en el hecho de que se hayan traído a los exterminadores de judíos a territorio militarmente estratégico. O sea, te puedo dar muchas más evidencias, pero eso es totalmente suficiente para establecer que la clase gobernante del Estado de Israel ha sido corrompida. Es que eso, solamente un enemigo hace eso. Y además, les mintieron. Cuando metieron a los terroristas al Estado de Israel, no les dijeron lo que estaban haciendo. Por ejemplo, nadie le explicó a los judíos israelíes ni a los judíos de la diáspora que OLP Fatah, la organización que ahora llaman la Autoridad Palestina, es la creadora de los ayatolás iraníes. Eso no se los explicaron. Ya nadie se acordaba. Eso lo habían explicado en la página 1, en la portada del New York Times, en 1979, cuando sucedió la revolución yihadista en Irán. El New York Times, ahí en el artículo que yo tengo sobre esto en mi página web, yo les doy la liga para que puedan ir a leer el artículo del New York Times y salgan de dudas. Ahí está en internet, lo pueden leer sin ningún problema. Lo que pasa es que ya nadie se acuerda porque lo dejaron de mencionar. Dejaron de mencionar que OLP Fatah, la Autoridad Palestina, fue la que entrenó y armó a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en sus campos de entrenamiento cuando tenían un estado dentro del estado de Líbano, en los 70s. Y no se los recordaron cuando fueron a hacer la firma de Oslo. Pero claro que lo sabían. Otra vez, portada del New York Times en 1979. Una cosa es que se le escape un detalle por aquí y por allá a un servicio de inteligencia, y otra cosa muy distinta es que se les haya olvidado lo que se reportó en la portada del New York Times en 1979. Entonces lo hicieron con conocimiento de causa. El primer ministro Netanyahu podría haber dicho: no paro la guerra con Irán, no me retiro de Gaza, no paro el Líbano. O sea, él tenía autoridad de hacerlo y tenía la fortaleza militar como para plantearse en esa posición. No, bueno, a ver, los soldados israelíes estaban ganando en todos sus frentes. Se detuvieron porque los paró Trump. Pero los soldados israelíes le estaban, pero partiendo toda la cara a Hezbollah, a los sirios, a Irán, a Hamas, por favor. No, pero yo entiendo, vos decís que paró Trump. En realidad la orden vino de parte de Israel, no vino directamente de Trump. O sea, Trump se lo habrá dicho al primer ministro Netanyahu y el primer ministro Netanyahu ejecutó la orden. Mi pregunta es: ¿Israel es lo suficientemente fuerte e independiente? ¿Podría haber tenido el libre albedrío de no ejecutar la petición de Trump? Bueno, es que la cuestión del libre albedrío, de hecho, lo que hace es desplazar la pregunta científica. Entonces, la pregunta científica es, ¿cuál es la descripción correcta de la relación que existe entre el primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos? Entonces, bajo una hipótesis decimos, bueno, la relación... lo que realmente describe esa relación es que Donald Trump le puede dar órdenes a Benjamín Netanyahu. Ahora, esa puede ser la realidad, pero no es una realidad avalada por una constitución. No hay nada en el orden político de Israel que diga que el primer ministro de Israel tiene que seguir órdenes del presidente de Estados Unidos. Pero por supuesto que para nada. Esa línea legal es inexistente. Entonces, sin embargo, es posible que la verdadera relación sea una relación de vasallaje y de que, por ejemplo, Benjamín Netanyahu podría haber sido amenazado en secreto, por ejemplo. Esa sería una manera de establecer una relación de vasallaje. Otra sería que Benjamín Netanyahu comparte una ideología antisemita con Donald Trump, pero sea representado de una forma distinta en público y a través de esa unión ideológica se crea una relación de vasallaje porque pues el mero patrón de todos los antisemitas tiene que ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces así. Otra es que lo sobornaron con dinero y a través de sobornarlo con dinero o de comprometerlo como hacen con los honeypots, ¿no? Ahora están diciendo que toda la estructura de Epstein era un gran honeypot. Bueno, con alguna de esas cosas podrían comprometerlo y de esa forma establecer una relación de vasallaje. Entonces, hay distintas maneras de lograr eso. La pregunta es,
¿Será que esa es la verdadera relación? Ahora, pero repito, por supuesto que no es la relación constitucional. Entonces, desde el punto de vista de qué puede constitucionalmente hacer Netanyahu y qué debe constitucionalmente hacer Netanyahu, pues lo que puede y debe hacer desde el punto de vista legal es tomar las decisiones que protegen a la nación de Israel. Es el primer ministro de Israel. Nadie lo eligió para ser el mayordomo del presidente estadounidense. Esa no fue el planteamiento en las elecciones. Se supone que lo eligieron para ser el primer ministro de la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Netanyahu cuando está ganando en Líbano y el presidente de Estados Unidos le dice detente? Lo que tiene que hacer es mandar al presidente de Estados Unidos a freír espárragos y continuar con la liberación de Líbano. Y lo mismo en sí. Perdón que te interrumpa, Fran, y es interesantísimo lo que estás diciendo, pero mi pregunta entonces es, ¿tiene que mandarlo a freír espárragos? Y no lo estoy defendiendo con esto, digo, de hecho me resulta muy interesante lo que vos estás diciendo. Digo, ¿tiene que mandarlo a freír espárragos y decirle nosotros somos un Estado soberano, vamos a seguir? Y que después ante cualquier necesidad, con ese mismo ímpetu, ir a decirle, por favor, ayúdame, mandame aviones, por favor, ayúdame, mandame armamento. No. Digo, Israel, porque es verdad que... Lo tienes al revés. Es al revés. Esa relación de dependencia... No, es que fíjate, lo que acabas de decir es muy interesante, porque estábamos justamente ahorita especulando si la relación es una de vasallaje, ¿cuáles serían los mecanismos a través de los cuales se establece esa relación? Uno de los mecanismos que se han propuesto por mucha gente es lo que tú acabas de decir, que como Estados Unidos no le ha permitido a Israel hacer sus propios armamentos, porque eso fue lo que pasó. Israel tenía un programa hace años para desarrollar independencia de armamentos y Estados Unidos lo saboteó, insistió en que no lo desarrollaran y que compraran armamento gringo. Exacto. En vez de eso. Okay, bueno, entonces, dado que eso es un hecho histórico, fíjate lo que sucede. Como ahora Israel necesita que Estados Unidos envíe ese armamento, Estados Unidos ahora toma control de la política exterior de Israel y se establece una relación de vasallaje. Me acabas de dar un mecanismo mediante el cual se puede establecer el vasallaje. Entonces, no es que la dependencia de armamento de Estados Unidos se pueda convertir en una excusa o una disculpa para Netanyahu. Eso no funciona así, al revés. Por haber permitido que Estados Unidos dicte si Israel puede o no puede desarrollar sus propios armamentos, se crea una dependencia que convierte a cualquier gobernante israelí en el vasallo de Estados Unidos. Pero en definitiva, lejos de la especulación o de las hipótesis de qué podría llegar a ser, es la realidad que le toca vivir a Israel hoy. Hoy Israel tiene una dependencia con Estados Unidos, nos guste o no nos guste, que es real. No, pero no nos gusta. Es que hay que concentrarnos en claro que no nos gusta. No, por supuesto. Y también, la decisión original. La decisión original es muy importante, porque si bien es cierto que la relación de vasallaje se sostiene en parte con esa dependencia militar, hay un pecado original, que es la decisión de obedecer al presidente de Estados Unidos cuando dijo que no quería que Israel tuviera una industria militar autónoma. ¿Por qué le hicieron caso? Te me vas a freír espárragos y yo voy a construir mis tanques y mis misiles si yo quiero. Yo soy el primer ministro de Israel, no el sirviente de Estados Unidos. Los israelíes deben de elegir a un primer ministro que hable así, que no diga yo voy a hacer lo que diga el presidente de Estados Unidos, que diga yo voy a hacer lo que está en el interés de las vidas de los judíos israelíes, y si al presidente de Estados Unidos no le gusta, pues ni modo. Y última pregunta, nos quedaríamos mucho tiempo hablando con vos y sobre todo escuchándote, pero tenemos, como dicen, el tiempo en la televisión es tirano y lo trasladamos al YouTube. Claro, no, yo sé. Pero ahora que está cerca no va a ser la última vez que charlemos. Mi pregunta es, más allá de todo esto, no más allá, sobre todo y con todo con lo que estás contando en esta charla, conversaciones en Ginebra dentro de 48 horas, un plazo de Trump para lograr un acuerdo o llegar a un ataque feroz, dice Trump,
contra Irán el próximo mes, ¿qué se supone que vaya a pasar? Bueno, ya hemos visto a Trump muchas veces amenazar ataques feroces que no se materializan. Entonces, creo que eso por lo menos nos debe de enseñar que no tiene sentido fijarnos en las declaraciones, porque lo que sale de la boca de los gobernantes no les cuesta nada decirlo, es totalmente gratis. Entonces, por lo tanto, el valor de señal informativa en lo que sale de sus bocas es exactamente cero. A lo que no quiere decir que nunca vaya a coincidir la realidad con lo que dicen, simplemente no hay ninguna correlación y por lo tanto no debes de ponerle ninguna atención. A lo que le tenemos que poner atención es a lo que los gobernantes hacen. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Pues Trump, cada vez que interviene en Oriente Medio, lo hace para fortalecer a los yihadistas. Y a los iraníes ya los salvó más de una vez. O sea, no hay manera de imaginar que los ayatolás iraníes hubieran podido inventar más excusas perfectas, gramáticamente prístinas, para que Trump los atacara. Ya le está disparando a su propia población el ayatolá, después de decir que quiere destruir Estados Unidos, porque lo dicen cada mes, tienen rituales estatales, oficiales, para gritar muerte a los Estados Unidos es el gran Satanás, están alimentando grupos terroristas en todas partes, que cometen atentados no nada más en Oriente Medio, también en Europa, también en Estados Unidos, también en Latinoamérica, ¿no? Y ya le están disparando a su propia población. Entonces, ¿qué más quiere Trump? Trump está cayendo en unos absurdos tremendos porque se puso a decir, cuando empezaban las protestas ya muy grandes en Irán, Trump dice, y que no les van a disparar a la gente porque entonces yo les disparo. Se puso muy macho. Y luego, ¿qué pasó? Que mataron a miles y luego Trump sale en su conferencia de prensa a decir, bueno, pero ya siempre no nos vamos a mover porque me dijeron los ayatolas que siempre ya no van a matar a tanta gente y que van a suspender las ejecuciones, ¿no? O sea, por favor, ¿en qué manicomio estamos? Está cayendo en unos absurdos verdaderamente olímpicos. ¿Y por qué? Porque no le queda más remedio. Porque mantener cualquier consistencia con su discurso ahorita sería destruir a los ayatolás. Y toda la política de Estados Unidos ha sido proteger a los ayatolás. Desde que Jimmy Carter los puso en el poder en Teherán y luego Ronald Reagan los armó en secreto hasta los dientes. Desde entonces la política siempre ha sido proteger a los ayatolás y proteger y armar y apoyar diplomáticamente a los demás terroristas yihadistas. ¿Por qué crees que están aquí adentro de Israel? Están aquí adentro de Israel porque los presidentes gringos los metieron. El proceso de Oslo fue inventado por los presidentes gringos. Por eso están los terroristas yihadistas que quieren exterminar al pueblo judío en territorio militarmente estratégico de Israel. Es por los presidentes gringos. Entonces, si ahorita ustedes sienten la tentación de predecir que Estados Unidos quiere destruir a Irán, lo que pasa es que el espejismo ya se les metió hasta el cráneo. O sea, las pezuñas del espejismo ya se les clavaron en el cerebro. Y es normal que esto pase porque todos los medios y todas las universidades todo el tiempo nos están repitiendo el espejismo. Todo el tiempo nos están diciendo, como mantra, Estados Unidos es el mejor aliado de Israel. Estados Unidos es el mejor aliado de Israel. Y Joseph Goebbels y todos los maestros de propaganda saben que si tú repites la mentira 1.000.000 de veces, la gente la termina creyendo. Fran, gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Que tengas una linda... Las veces que quieran. Las veces que quieran. Saludos desde Israel. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Francisco Gil White en nuestro programa. Chicas, qué programita que tenemos hoy, ¿eh? Si tienen comentarios, háganlos porque ya tengo a nuestra siguiente invitada. Aquí la estoy viendo en previo. Yo amo a Francisco, pero debo reconocer que una vez que habla Francisco me quedo como en estado de shock un par de días, porque Claro. me gusta tanto asimilar. Nosotros cuando lo invitamos sabemos de antemano ya qué es lo que piensa Francisco, no es que nos sorprende, pero es tan sólida su teoría, la comportamos o no, ¿no? O sea, yo ni siquiera me siento en condiciones de cuestionárselo.
a mí me genera admiración total y puedo estar horas escuchándolo, pero me pasa que después me quedo en shock y digo, bueno, ahora necesito 72 horas para digerir esta pastillita que acabamos de tragarnos. Vamos a ver qué dice nuestra invitada, a ver si tiene algo para opinar. Miren, ahí está, aparece. Hola, Rox. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, haces, Gracias Ro? por Tanto esperar, estaba en tiempo. previo mientras terminaba Fran. ¿Cómo estás? Un momento, vamos a acomodar un poco esto. Ahí está, así no aparezco cortada. Cómo me gustan los post-it que tiene Roxana, todo ordenadito al lado, ahí en la pared, todo. Cada color. Ella es todo ordenadita. Voy a decirle a la gente que no la siga, que la siga, porque ella es todo ordenadita también para dar las noticias. Lo hace todo de manera sistemática, ordenada y sin alterarse ni levantar el tono de voz. Así que si la gente quiere informarse, Rox es una excelente opción. Es verdad. Muchas gracias. Bueno, si vieran acá todo lo que tengo organizado y preparado, podemos pasar como algo así como 3 días. La pregunta, Ro, es, después de lo que estuviste escuchando, me imagino que estuviste escuchando a Francisco también. La verdad es que los últimos segundos. Mejor aún. Porque Okay. así vamos a escuchar tu postura sin nada previo. Okay. Realmente lo que sentís es, para vos, ¿cómo sigue esto con Irán? ¿Estados Unidos va a llegar a un acuerdo? ¿Va a atacar? ¿Dónde estamos parados nosotros? Vos vivís en Israel, no todo el mundo sabe. Digamos que Roxana Levinson vive en Israel, así que me imagino que estás como todos nosotros, en la expectativa, preocupada, en la incertidumbre. Contanos qué pensás. Primero díganme si no les gustaría tener un shekel o un dólar por cada vez que alguien les preguntó, che, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Va a haber ataque? Un dólar por cada vez estaría bueno. Millonarios. En segundo lugar, hoy pensaba en esto y me acordé de hace un par de años, cuando yo estaba en la escuela secundaria, no, mentira, hace muchos años. Ayer, la del año pasado. La profesora, ayer nomás, la profesora de hebreo nos hizo un ejercicio que era un juicio. Y a cada par nos daba un caso y teníamos que presentar los argumentos como si fuésemos el abogado defensor o la acusación. Y, digamos, me hizo acordar eso porque hoy en día todas las señales, las interpretaciones, los analistas, todos te pueden explicar por qué sí Trump va a atacar, por qué está clarísimo que no va a atacar, por qué sí en realidad quiere un acuerdo solamente nuclear y otros que te dicen, o quizás a veces la misma persona, el mismo analista te dice, no, ya aceptó ahora hablar también de los misiles balísticos. Y otros dicen menos que eso. En realidad ahora Trump está más flexible respecto al tema del uranio que Irán ya tiene enriquecido o de dónde se va a enriquecer el uranio a partir de ahora. Y lo cierto es que nadie sabe qué va a hacer Trump. Y si uno se tiene que guiar por sus declaraciones, tampoco es muy fácil saberlo. Y quizás lo triste de todo esto es la situación, como vos bien decías, en la que estamos nosotros. No sé si se fijaron que especialmente los fines de semana, a un analista en televisión se le ocurrió observar hace un tiempo aquí en Israel que Trump no ataca durante la semana. ¿Por qué? Para no provocar caídas estrepitosas en la bolsa, en los mercados de valores. Y entonces, cada fin de semana, cada jueves, viernes, se vacían los estantes de latas de conserva en los supermercados. Y uno dice, ¿qué nos pasa? Una de estas semanas fui a comprar, quería comprar atún, porque en mi casa normalmente comemos atún. Y los estantes estaban vacíos y un muchacho que estaba parado al lado mío dijo, somos un país de postraumáticos. Totalmente. Y entonces, más allá de todo esto, también escuché algo interesante. Alguien decía en estos días que en Irán, Israel es un denominador común de todo iraní promedio, ¿sí? Que desde que nace es el enemigo eterno y todo lo que pasa tiene que ver con Israel. Un amigo incluso me contaba, si se quema una bombita, fue el Mossad. Y ya es como un chiste nacional. Para nosotros nunca fue así.
hasta hace un tiempo. Ahora también, Irán forma parte de nuestras vidas. Y si vemos los diarios en Estados Unidos, la noticia del portaaviones y todos los sistemas de defensa aérea y demás, están en la cuarta, quinta página, a menos que pase algo realmente fuerte. En el año 2020, en enero de 2020, después de que Estados Unidos eliminó a Qasem Soleimani, se hizo una encuesta en Estados Unidos y solamente el 23% de los estadounidenses supieron señalar en el mapa correctamente dónde queda Irán. O sea, esa es la... Y nosotros ahora estamos casi como los iraníes, pero al revés. Ahora, la pregunta que aquí nos podemos hacer no es qué va a hacer Irán, sino cuánto logramos nosotros influir, cuánto pudimos hacer en medio de esta carrera entre lo que quiere Irán, lo que quiere Trump, lo que quieren los otros países de Medio Oriente y lo que necesita Israel, ¿sí? Y en este contexto llegó la reunión del otro día, de hace unos días, de Netanyahu y Trump, sí. Que sobre eso te quería preguntar, ¿no la viste como un poquito tirada de los pelos, como un poquito incluso de muestra de debilidad? Porque digo, 42 horas desde que salió de Natbag, desde Ben Gurión hasta que volvió, lo que haya hablado perfectamente por teléfono rojo se lo podían haber conversado, digo, ¿necesitaba realmente viajar tan de urgencia Netanyahu para hablar qué con Trump el miércoles pasado? La respuesta a esa pregunta depende de a quién se la formules. Y en esto está mi, casi diría que obsesión por mirar y leer todos los diarios, todos los medios y comparar. Y por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los corresponsales que estaba ahí cubriendo la llegada de Netanyahu, observó un canal local, un canal estadounidense, que Netanyahu no entró por la puerta principal, sino por la puerta de atrás, como un repartidor de pizza, dijo textualmente. En cambio, en Canal 14 de la televisión israelí dijeron que Netanyahu entró por la puerta de atrás como los mejores amigos de Trump. Es una muestra de la confianza que hay entre ellos. Y entonces, como decís, también hay muchos analistas y observadores en la prensa israelí que atribuyeron este adelanto del viaje, porque no se olviden que Netanyahu tenía planificado viajar esta semana y que adelantó el viaje. En principio no había cancelado el segundo viaje y recién después, cuando volvió, dijo, no vuelvo a viajar. Y muchos dicen que esto tiene que ver con el otro gran acontecimiento de esta semana, que es el jueves, la segunda reunión de la Junta de Paz de Trump, en la que se empieza a definir el famoso día después en la Franja de Gaza y en un contexto en el que Netanyahu no quiere estar en la misma foto que los presidentes o representantes de Turquía, Qatar y los demás países. Al mismo tiempo, otros medios dicen que es un error que Netanyahu muestre que el resto del mundo define lo que va a pasar aquí en nuestro patio trasero, que es la Franja de Gaza. Esas son las distintas opciones. Ahora, y al cual manda a Gideon Sa'ar como representante, digo, para que sí Israel esté presente, pero... Sí, a diferencia de lo que pasó en la primera reunión, que fue en Davos, y que el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, estaba en el foro económico, pero Netanyahu no le dio autorización para que represente a Israel en la reunión de la Junta de Paz. Ahora sí, el que tiene que ir ahí a poner la cara es Gideon Sa'ar. Ahora, cuando, digamos, más allá de esto que vos señalás, que es cierto que varios medios lo destacaron, o por lo menos lo observaron, esto que muchos interpretan como vos, Gaby, como un signo de debilidad de Netanyahu, estuvo también lo que pasó después, ¿sí? Cuando terminó la reunión y Trump publicó un mensaje que decía que no se logró nada definitivo y que él insistió en que las negociaciones con Irán continúen
para ver si se puede llegar a un acuerdo. Insistió, ¿qué quiere decir? Que Netanyahu le pidió que no, pero él insistió en que sí, ¿sí? O sea, la diplomacia va a seguir adelante, te guste o no te guste, Exacto. bajo amenaza militar creíble, que son todos los portaaviones, cada vez más creíble, porque cada vez es más grande el despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero de todos modos, Donald Trump sigue adelante con la vía diplomática. Pero como decía yo al principio, se puede defender también el argumento de que toda la situación se ve muy parecida a la de junio del año pasado, fin de mayo del año pasado, cuando parecía que Trump y Netanyahu no estaban de acuerdo en nada. Es más, parecía que Trump lo había avergonzado a Netanyahu en la Casa Blanca. Y finalmente lo que pasó era que estaban preparando el ataque a Irán, que terminó siendo la guerra de los 12 días. O sea, también es una de las posibilidades. Y también para eso hay argumentos. Todo se puede sostener. Se parece muchísimo, digo, también el año pasado, a principio de abril, entonces Trump había dicho dentro de 60 días, que terminaron siendo 60 días, digo, se está como repitiendo todo. Y yo prefiero las negociaciones, no quiero la guerra, porque yo hago la paz en Medio Oriente. Sí, totalmente. Ahora, Netanyahu dijo, después de esa declaración de Trump, que él defendió las necesidades de seguridad de Israel en el contexto de las negociaciones. O sea, por un lado, sí logró transmitirle a Trump toda esa información de inteligencia y todo el mensaje que unos días antes apenas le habían dado a Witkoff acá en Israel, cuando estuvo en Israel, tanto Netanyahu como los altos mandos de la Fuerza de Seguridad de Israel, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el proyecto de misiles balísticos de Irán, cuánto se recuperó, cuántos lanzadores de misiles y los verdaderos datos sobre la masacre del régimen contra sus propios ciudadanos y, por supuesto, muchísima información que nosotros desconocemos. Ahora, ¿por qué Netanyahu tenía que ir a decirle lo mismo? Porque quería decírselo sin intermediarios. Y porque hay una sensación en Israel de que Witkoff y también Kushner están muy por el tema diplomático y están empujando a Trump a esa vía y no a algo más contundente. Algunas fuentes israelíes dicen que Netanyahu sí logró algunos avances como más presión, que Trump entienda que tiene que ampliar los temas, que si va a negociar un acuerdo tiene que ser por más que el acuerdo nuclear, ¿sí? Que Trump quiere que sea mejor que el de Obama, pero tiene que ser muchísimo mejor que el de Obama y no solamente un acuerdo nuclear, tiene que incluir no solamente los misiles balísticos, sino también el tema de las proxies, las milicias que Irán, como lamentablemente bien sabemos, financia, mantiene, entrena en Medio Oriente y no solo en Medio Oriente. No se sabe si Netanyahu llegó o no, logró o no convencer a Trump de esto, de que no firme un acuerdo solamente nuclear, por mejor que sea, porque eso sería darle al régimen de la República Islámica la tabla de salvación que necesita en este momento, ¿sí? Anular las sanciones y darle otra vez oxígeno para que siga adelante como si nada hubiera pasado. No tuvo éxito, dicen varios medios, en otro objetivo, que es un objetivo secundario, pero no menos importante, que era no dar la impresión de que intentaba empujar a Trump a la guerra, ¿sí? De que quiere a toda costa torpedear un acuerdo. Y hay muchos medios que dijeron que con esto tiene que ver el hecho de que Netanyahu entró por la puerta de atrás, no hubo una declaración conjunta, no hubo conferencia de prensa, no hubo ni siquiera un comunicado conjunto cuando terminaron la reunión. No hubo nada de lo que habitualmente sí hay. Entonces, esto no lo logró. Esa imagen que hoy en día tiene Israel y que en los países árabes, por supuesto,
agrandan de que lo que busca Netanyahu es empujar a Trump a una guerra y que no quiere que siga la vía diplomática. Y una demostración de esto, decían esta semana varios medios, es la llamada telefónica que le hizo el emir de Qatar, Al-Thani, a Trump un ratito antes de la llegada de Netanyahu a la Casa Blanca. Y que algunos medios árabes dijeron que esto era como una prevención contra la destructiva influencia de Israel en las negociaciones. Cita textual. Desde Israel, el gobierno de Netanyahu, Israel, y especialmente desde el 7 de octubre y la guerra con Hamas, es presentado por los países árabes y en los medios árabes como un factor peligroso y agresor en el mundo, casi como Irán e incluso en algunos medios peor que Irán. Depende de qué medio árabe estemos hablando. Y entonces, se da una situación muy extraña porque los países de la región, los países de Medio Oriente, que están amenazados por Irán, paradójicamente en esto están del lado de Irán, porque no quieren una guerra y no quieren un ataque estadounidense a Irán, prefieren un acuerdo y no una escalada regional, que es ese otro latiguillo que escuchamos casi todo lo que venimos escuchando a diario. Una pregunta, si Estados Unidos finalmente decidiese no atacar, ¿qué probabilidades crees vos que ataque Israel? Bueno, ese es otro de los temas que está ahí pendiente porque también se cuestionaba, se preguntaba este fin de semana, después de que Netanyahu volvió de Estados Unidos, si logró esta libertad de acción que Israel necesita frente a Irán. Y la verdad es que la mayoría de los expertos dicen que si Estados Unidos e Irán firman un acuerdo, a Israel le queda muy poco margen de maniobra, a menos que Irán le dé una excusa, una justificación muy seria, ¿sí? Que tenga que ver con, por ejemplo, mover lanzadores de misiles y colocarlos como para un ataque a Israel. O algo peor que no quiero ni siquiera imaginar, ¿sí? Pero que Trump termine de firmar un acuerdo e inmediatamente después Israel ataque a Irán es prácticamente imposible. Y también por eso Israel está haciendo todos estos esfuerzos para que, en todo caso, si hay que firmar un acuerdo, que sea lo más amplio posible, con las mayores garantías y con la seguridad de que, en el peor de los casos, podremos sí atacar. Ahora, yo decía esto de... Poder atacar, perdón, Rox, poder atacar debería tener la certeza de que nos van a venir a apoyar en caso de que lo necesitemos. No es que nosotros necesitamos permiso para atacar, no, necesitamos claro. el respaldo de las baterías THAAD, de los sistemas de defensa, en caso necesario los B-12, los aviones hiper de Estados Unidos, para saber que tenemos las espaldas cubiertas. Ahora, Roxana, con todo el movimiento y el despliegue militar que estuvo haciendo y sigue haciendo Estados Unidos, siempre nos planteamos en los programas, ¿realmente lo hace como una amenaza y como para poder estar frente a Irán negociando desde otro lado, diciendo, ok, yo quiero negociar, me siento en una mesa de negociaciones? Es como el que negocia con una pistola arriba de la mesa. No es lo mismo negociar sin nada alrededor a decirle a Irán, mira, o negocias o mira lo que está todo alrededor tuyo, lo que puede llegar a suceder. Claro, mira el regalito que te espera. O sea, ¿puede ser que sea simplemente para disuadir? Acá se suele decir, se usa mucho la expresión de que un arma que aparece en el primer acto se usa en el tercer acto. Y hay muchos que creen que todo este despliegue militar forma parte de la negociación y que de algún modo, como bien dijiste, es disuasión, pero es parte del diálogo, así como en las declaraciones de Arakchi o del comandante de la Guardia Revolucionaria
forman parte de este juego de amenazas y diplomacia juego, por decirlo de algún modo, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán. El tema este del despliegue militar forma parte de la negociación, es cierto, es la amenaza militar creíble, y Trump lo dijo en algún momento, a veces para lograr algo hace falta el miedo, hace falta que el otro te tenga miedo. Lo dijo en una de las tantas declaraciones, es muy difícil seguirle el ritmo de todas las declaraciones, pero igual yo me tomo el trabajo de tenerlas anotadas, porque en medio de todo eso que parece su delirio, tira como, digamos, líneas de lo que realmente piensa. Y esta es una de las cuestiones que sí dijo, que a veces para lograr algo hace falta que la otra parte te tenga miedo. También dijo en algún momento, esto de lo que yo empecé a hablar recién, que no se puede luchar contra todo el mundo. Y eso a cuento de, digamos, de lo que quiere Medio Oriente. O sea, Trump está negociando, por un lado con Irán, por otro lado con Israel, y al mismo tiempo con algo que uno de los medios llamaba el Círculo Árabe Turco. O sea, todos los países de la región que en este momento rodean a Trump y lo empujan hacia un lado mientras Israel lo quiere empujar hacia el otro. Sí, un juego, ¿cómo se llama el juego donde los dos equipos se tiraban de la soga de un lado para el otro? Sí, se nos fue a todos la palabra, sí, ya lo sé. Wow. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Si alguno de los que nos está viendo recuerda el nombre, por favor nos escribe en el chat. Ay, no me acuerdo. Yo quería hacer un poco hincapié en este tema de qué pasa con Medio Oriente, ¿no? Porque no se habla tanto de esto. Países como Qatar, Arabia Saudita, Turquía, prefieren ver a Irán en la situación en la que está ahora, o sea, debilitado, aislado y no desesperado y disparando hacia todos lados o sea, que el régimen haga lo que sea para sobrevivir, porque ellos también están bajo amenaza. Los países de la región, especialmente Arabia Saudita, no solo tienen miedo a esto que decía yo, la escalada regional, a un contraataque iraní, sino a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, no quieren volver 50 años atrás cuando Irán, más allá de la cuestión interna, ¿no? que era una dictadura, pero en la época del Shah, Irán tenía excelentes relaciones con Israel, con Estados Unidos, no era un país aislado como es ahora, tenía fuerza. En esa época empezó el tema del desarrollo de las centrales nucleares. Esto no es un invento de los ayatolás, sino del Shah, ¿sí? O sea, esas son cuestiones que en el resto de la región tienen peso. Tienen miedo a que Irán no tenga más sanciones y vuelva a ser el mayor competidor en el tema de exportación de petróleo. ¿Quién necesita una semejante competencia? Claro. Arabia Saudita prefiere a Irán bajo sanciones, que solamente puede exportar petróleo en forma ilegal a China y qué sé yo, y no tenerlo como una competencia verdadera. Y también tienen miedo al efecto dominó. ¿Se acuerdan lo que pasó en la mal llamada primavera árabe? O sea, empieza en un país y uno no sabe hasta dónde puede llegar. Ninguno de los países como Arabia Saudita, Qatar, ninguno de esos países tiene así como el sueño de tener una democracia como vecino. Para nada. No les interesa para nada. Contrario. Le tienen tanto miedo a la democratización como a un bombardeo contra las instalaciones petroleras. Casi igualito. Y además hay otra cuestión. Esos países ven el tema nuclear, el desarrollo nuclear iraní, sí lo ven como una amenaza contra ellos, pero no el programa de misiles balísticos de Irán. Y no porque no los amenace, sino porque piensan que eso se puede arreglar mediante negociaciones. Y esta semana lo dijo
el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, que eso se puede negociar, así como hizo Trump con los hutíes, así como está haciendo ahora, o sea, él no hizo toda esta explicación, pero así como está presionando ahora al Líbano para que desarme a Hezbollah y demás, eso se arregla negociando. El tema nuclear, no. Y todos advierten, lo dijo Arabia Saudita, lo dijo también el ministro turco, que si Irán finalmente sí logra avanzar en su programa de desarrollo nuclear, eso generaría una carrera armamentística nuclear en la región. Dijo, nosotros no tendríamos más remedio que optar por nuestro propio desarrollo nuclear si ellos también lo hacen, porque eso generaría un desequilibrio de fuerzas en la región. Pero nadie dijo, si Irán desarrolla misiles balísticos, también vamos a desarrollar. Entonces, está eso, por un lado, que piensan que se puede arreglar negociando, pero además lo que reflejan los medios árabes es que ellos ven el tema de los misiles balísticos como un problema bilateral, como un problema entre Irán e Israel, como una amenaza de Irán a Israel y también como una excusa que utiliza Netanyahu para tratar de empujar a Trump a que ataque a Irán y generar una guerra y torpedear un posible acuerdo. Ahora, las relaciones... Estás dejando sin aire, Roxana, ¿eh? Nos está dejando mudos, que es un montón. O sea, ¿Cómo? nos estás dejando mudos, que es un Es un montón. montón, Rox. Ahora, como sabemos, entre Trump y esos países, no solamente que hay vínculos personales, su gran amigo Recep Tayyip Erdogan, ¿sí? y todo lo demás, las inversiones existentes y potenciales, no solamente en Estados Unidos, sino los grandes negocios en los que están involucrados las familias Trump y Witkoff, ¿sí? Que nadie los esconde ya siquiera. Y además, los líderes de esos países árabes son el respaldo que tiene hoy en día Donald Trump para su famoso rediseño de Medio Oriente, ¿sí? Todo lo que está haciendo en el Líbano, en Siria, en la Franja de Gaza, necesita para eso el respaldo de Turquía, de Qatar, de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, más allá de las bases que tienen todos esos lugares, además Jordania, Bahrein y demás, que tiene que proteger, ¿sí? Ahora, perdón. Sí. Pará, y te hago esta pregunta y si querés empezamos a redondear para no matarte tampoco. Digo, todo lo que estás planteando y sobre todo esto de los negocios de la familia Trump y Witkoff y las relaciones personales de Trump y Erdogan, digo, no nos olvidemos que todo el plan de Trump debería pensarse también como un plan a largo plazo, porque sería tonto pensar que en un par de meses toda la situación del Medio Oriente se replantee o cambie, pero por el otro lado, a Trump le quedan solamente 3 años y termina la cadencia y no vuelve. Digo, pero los negocios no terminan. A Witkoff, pero él no vuelve. Sí, pero los negocios no terminan. Y además, la realidad nos muestra que esto es así, porque ya lo lograron. Por ejemplo, la hermosa Riviera que Trump quería construir, la expulsión de la población palestina de la Franja de Gaza, ¿sí? Quienes lo bajaron del árbol, ese fueron los países como Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, ¿sí? O sea, el reconocimiento del gobierno de Ahmad al-Shara en Siria, la anulación de las sanciones en Siria, eso tiene que ver con Arabia Saudita, o sea, toda esa influencia se ve. Entonces, tenés por un lado todos esos países con toda esa riqueza, todo ese poder y esa influencia sobre Trump, y del otro lado nosotros, Israel. Que es cierto que Benjamin Netanyahu es el único líder en este mundo que se ha reunido 7 veces con Donald Trump desde que asumió por segunda vez la presidencia.
pero también es cierto que no tiene ni el dinero ni la influencia que tiene Mohammed bin Salman. Claro. Entonces, es toda una cuestión de balanza. Ay. ¿Qué se nos quiere decirte? Y así como lograron esto que yo decía, Ayara, la Franja de Gaza, aviones F-35 a Arabia Saudita, a Turquía y ahora quizás también a Qatar, lo que quieren es lograr lo mismo, o sea, el plan de estos países en Irán, en esta circunstancia que estamos viviendo en Irán. Gavita. No, mi papá me acaba de mandar un WhatsApp y lo resumió así. Uf, qué complejo todo. Sí, porque además en medio de todo esto, yo me sigo preguntando cómo llegamos de el mensaje de Trump a los manifestantes iraníes, la ayuda está en camino, a estar discutiendo si va a haber un acuerdo nuclear, si va a ser completo, si va a haber que el enriquecimiento de uranio, que los misiles balísticos. ¿Y dónde quedaron las decenas de miles de personas que el régimen nunca interesaron y que sigue reprimiendo? Porque Roxana, apareció un video la semana pasada, que probablemente hayan visto todos, de un chiquito iraní que está sentado frente a la cámara, que dice: si ustedes están viendo este video es porque yo ya no estoy con vida, porque a mí el presidente Trump me incentivó a que salga a las calles, sí, y ahora se está sentando a negociar y uno no negocia con el régimen de los ayatolas. Y esto que pareció ser una imagen emblemática, creo que es el mejor resumen de lo que estás diciendo. Él incentivó a la población a salir a luchar. Es que también por eso Irán necesita un acuerdo. Irán necesita en este momento, o sea, el régimen, no Irán, el régimen de los ayatolá necesita en este momento un acuerdo que le permita levantar las sanciones y seguir adelante. Porque hay un tema, en Irán siempre hubo manifestaciones, es una cuestión cíclica, cada tantos años hay manifestaciones. Por ejemplo, en 2022 las manifestaciones del hijab, 2017, 2018 por el precio del combustible, el arroz y demás. El régimen de la República Islámica tiene un sistema que es lo que acá se conoce como el palo y la zanahoria, ¿sí? O sea, una represión brutal, pero al mismo tiempo en algún momento sí les da alguna o algunas concesiones a los manifestantes y así lo que hace es lograr la supervivencia del régimen. Por ejemplo, después de las manifestaciones de 2017-2018, los iraníes recuperaron algunos subsidios que el régimen había anulado, incluso algunos los aumentaron, subsidios al arroz y a la harina y demás. 2022 terminó con que ahora las mujeres en Irán pueden caminar por la calle y ya no las persiguen por el tema de si se cubrieron bien el cabello. Siempre hay algo. En este momento no hay una posible zanahoria que el régimen le pueda dar a los iraníes porque nada funciona, porque hay una crisis económica espantosa, hay inflación, hay desocupación, no hay aire puro para respirar, no hay agua potable, no hay nada, no hay nada. Y lo que la gente le exige al régimen es que asuma la responsabilidad y que se retire. No hay algo intermedio ya. Y además hay algo que empezó a pasar y que se ve en las redes sociales y que es que los jóvenes que salieron a manifestar también se dan cuenta, igual que el régimen, también miran a lo que pasó en la mal llamada primavera árabe y entienden que todas esas revoluciones que se hicieron sin movimientos organizados terminaron en una situación peor que la anterior y muy lejos de la democracia, ¿sí? Porque si hoy en día cae el régimen en Irán, si cae la República Islámica, ¿qué pasa? ¿Quién asume? Lo más probable es que tengamos un gobierno de la Guardia Revolucionaria que tiene poder militar, político y económico tremendo
¿sí? Y que Irán pase a ser una dictadura militar laica estilo Egipto. Y Occidente se lleva bien con Egipto, con Pakistán y con otras dictaduras militares laicas. Mientras no nos molesten, está todo bien. Es más, Trump dijo alguna vez que Al-Sisi es su dictador preferido. Así que, ¿qué problema? Y lo que está empezando a pasar ahora, según se ve en las redes sociales, es que los jóvenes iraníes empiezan a escuchar de sus padres historias de la época del Shah. Es cierto, había dictadura, pero teníamos comida. Irán no estaba aislado, era un país con orgullo nacional, escribió uno, y era reconocido, el Shah era conocido porque se vestía muy bien, ¿sí? Y entonces, hoy en día vemos a los ayatolás con sus vestidos, que nadie en el mundo los recibe, que nadie los acepta. Irán está completamente aislado a nivel internacional. Entonces, los jóvenes iraníes están empezando a considerar como una opción al hijo del Shah, Pahlavi, ¿sí? Y ahí puede llegar a empezar a producirse el cambio. Pero, como diría Trump, vamos a ver qué pasa. Así, pero y puntitos suspensivos muchos. Yo les voy a decir una cosa, para terminar esta charla, el juego era cinchada. Tal cual, esa. Sí. Vamos a lo importante. Después de 45 minutos, vamos a lo importante. Era la cinchada. Sí, que venía después el Mahanaim. Mejor. Igual antes de despedirla, acá, perdón, porque escribieron un mensaje cortito diciendo, por favor, saludos a Roxana de Alejandra Walk desde México, que fue compañera tuya del Rambam. ¿Alejandra? Walk. Ah, ok. Por favor, saluden a Rox de mi parte, hermoso verla. Sí. Ay, le cambió la cara ahora. No, sí, gracias. Wow. Rox, gracias por tu claridad, por tu explicación. Gracias. Las buenas, como suelo decir, las buenas noticias se las debo, pero bueno, ya vendrán. Muchísimas gracias. Un gusto. Chao, Bye. un beso. Muy bien. Solo sé que no sé nada. Claro. ¿Les Buena quedó claro? frase. Y que hay intereses que obviamente exceden a la población civil de Irán, que no les importan a casi nadie. Y en algún punto creo que la conclusión, después de haber hablado con Francisco y con Roxana, es que casi nosotros tampoco le importamos a nadie, ¿no? No tenés audio, Gaby. No te escucho. Gaby, no tenés audio. Hola, perdón, se me había Ahora apagado el sí. micrófono. Yo creo que no, estoy de acuerdo con vos, porque en definitiva ahora para gran parte del mundo ya no hay secuestrados, ya no hay jamás, ya está, pasa a ser una cuestión regional, arréglensela. ¿Puedo decir algo muy cortito antes de despedir? Todos los chicos se quedan, yo me voy porque tengo un workshop de un par de meses que es los domingos a la noche. Quiero contar una cosa muy chiquita que también sirve como nosotros se los avisamos. Durante los años de la guerra, durante los 2 años y pico que duró la guerra, les decíamos que jamás se robaba la ayuda humanitaria, les decíamos que jamás utilizaba a los civiles como escudos humanos, y les decíamos también que jamás estaba dentro de los hospitales de Gaza, que había tomado posesión de los hospitales de Gaza. Les contamos historias, por ejemplo, la de Noa Marciano, en donde un médico la metió en un hospital y le inyectó aire en las venas y se lo filmó y se lo mandó al padre. Hemos visto a secuestrados en los hospitales dentro de Gaza, y en paralelo teníamos un grupo bastante inútil, casi tan inútil como la Cruz Roja, que son los Médicos Sin Frontera, gente que clamaba porque en realidad, pobre, los médicos y el personal de salud de Gaza que están siendo blanco directo de las fuerzas sionistas enemigas, ¿no? El discurso de Médicos Sin Frontera era casi el mismo discurso que los terroristas, casi calcado. Y nosotros les veníamos diciendo, es muy difícil porque en los hospitales hay terroristas, hay infraestructura terrorista,
les veníamos repitiendo esto. Bueno, resulta que Médicos Sin Frontera, que casualmente abre un paréntesis, no le importan nada a los médicos de Irán, porque en Irán entra el régimen de los ayatolas a los hospitales, mata a los enfermos, a los médicos y al personal de salud, pero a Médicos Sin Fronteras esto lo tiene absolutamente sin cuidado, porque si no hay judíos no hay noticias. En este momento, Médicos Sin Fronteras está diciendo que se va a retirar del Hospital Nasser de Gaza porque percibe la presencia de terroristas, porque hay uso de fuerza y porque en realidad ellos ya no pueden manejar la situación, simplemente se van a quedar para las operaciones de urgencia, pero Médicos Sin Frontera, después de 2 años y medio, no hace otra cosa que ratificar cada una de las palabras que salieron desde Israel, el país de los judíos. Una vez más, no es que Médicos Sin Frontera no veía cómo esto ocurría mientras estaba la guerra, sino que simplemente con tal de demonizar a Israel, Médicos Sin Frontera prefería desmentirnos y decir que nosotros estábamos atacando centros de salud. Bueno, ahora, 2 años y medio después, reconoce cada una de nuestras palabras. Nosotros, Médicos Sin Fronteras, ya se los habíamos dicho. Y te agrego una cosa más antes de que te vayas, Gaby. Ustedes recordarán que hace 2 semanas y media, un poquito menos de 3 semanas, surgió el tema de que Israel había anunciado que iba a prohibir a Médicos Sin Frontera operar adentro de la Franja de Gaza, básicamente porque Médicos Sin Frontera se negaba a dar el listado de sus empleados, justamente en base a lo que estaba diciendo Gaby, y así como había pasado, como venimos diciendo hace 2 años, periodistas que no eran periodistas y eran terroristas, médicos que no eran médicos y eran terroristas, y así con todas las distintas profesiones, Médicos Sin Frontera se negaba a eso. Israel había puesto hasta fin de febrero la disposición de recibir el listado de los médicos, nombre, apellido, a ver, nada más claro, nombre, apellido, cargo y lugar en el que trabaja, de los médicos que estaban operando en la Franja de Gaza. Si hasta fin de febrero no lo hacían, se retiraban. Oh casualidad, el listado todavía no se presentó, pero como dice Gaby, ahora salen a decir que tal vez están viendo que hay presencia terrorista. ¿No es como muy evidente? Les mando un beso grande Más a vale ustedes tarde que dos. nunca. Les mando un beso enorme a todas las personas que nos están mirando y les voy a dejar solamente esto para que después se ocupen ustedes. Si viajan a Israel, vengan por Casa Azul. Chao, Chao, Gá. Bueno, ya que sí, nos vamos de viaje, Lu. Se fue Gaby, nos vamos de viaje nosotros. Se fue de Gaby, nos vamos de viaje, porque aparte después de escuchar a Fran y después de escuchar a Roxana, no nos queda más que relajarnos nos vamos y de viajar. Viaje. Nos vamos de viaje, como decía Gaby recién, si querés pensar en viajar a Israel, lo tenés que hacer con la gente de Casa Azul. Casa Azul, que es una agencia que no solamente te consigue pasajes baratos, sino que además podés coordinar con ellos todo el paquete, hoteles, excursiones, traslados, todo lo podés encontrar en Casa Azul. Y si querés viajar por Latinoamérica, también podés hacerlo con Casa Azul. Casa Azul es una agencia que opera tanto en Israel como en Argentina, por lo cual desde cualquier lugar del mundo que quieras llamarte, comunicarte con ellos, vas a poder armar tu paquete ideal. ¿Cómo lo haces, Luli? Mandás un mail a info@casazula.com.ar o mandás un WhatsApp al código 54911, ese código de Argentina, pero insisto, lo haces desde cualquier parte del mundo, 6241-7268, 6241-7268 y empezás a viajar directamente con Casa Azul, Lulita. Así es, pero antes de irnos de viaje, obviamente tenemos que hacer como un cierre de programa, que es, no sabemos qué va a pasar con Irán, no sabemos cómo va a seguir la segunda fase de Gaza, hay paz, no hay paz, mientras tanto nosotros estamos viendo todos los días que terroristas cruzan para el lado de Israel, quieren ingresar, entran a la línea amarilla, nuestros soldados tienen que bajarlos, los tienen que eliminar porque son un peligro y una amenaza y están infringiendo el alto el fuego. Entonces tenemos Gaza abierto, Irán abierto y seguimos en la dulce espera, ¿no, Gá? Ojalá que nada pase, pero como decía recién Roxana también, ¿qué va a pasar? Es un eterno punto suspensivo porque vendrán negociaciones. Lo concreto son las negociaciones de Ginebra el próximo martes, dentro de 48 horas,
entre los representantes de los Estados Unidos, Witkoff y Kushner a la cabeza, y los representantes del régimen islámico de la República Islámica de Irán. Veremos qué pasa, veremos si se llega a un acuerdo, si no, si como decía Roxana recién, es también el preludio de algo que se está armando, como había pasado en abril y mayo del año pasado, previos a la guerra de los 12 días aquí en Israel, entre Israel e Irán. Tomemos aire, señores, tomemos aire. Como decíamos al principio, estamos tranquilos por ahora, estamos tranquilos y nada. Gracias a todos. Y como decimos siempre, obvio, sepan que si llega a suceder algo, en el momento que tengamos que informar, vamos a salir al aire, no importa la hora, no importa el día. Saben que Viviendo Israel, a pesar de que nos quieren censurar, a pesar de que no nos ser vivos, no nos van a hacer callar y vamos a seguir presentes. Gracias a Vis a Vis, gracias a Por Israel por estar con nosotros, igual que todos ustedes que nos siguen por X, por YouTube y cuando nos permitan también por Instagram. ¿Nos vamos, Gá? Gracias, nos vemos la semana que viene. Igualmente, como siempre, el programa queda colgado tanto en el X de Gaby Love y en el YouTube de Viviendo Israel. Así que a verlo de vuelta, si te lo perdiste, lo empezás a ver, lo likean, lo comparten, nos ayudan a difundirlo y eso para nosotros es lo mejor que nos puede pasar, que nos ayuden cada vez, como siempre, desde hace 2 años, a difundir las noticias de lo que ocurre aquí en Israel y en el Medio Oriente. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.